Muy buenas tardes, mi nombre es Alan Chinchilla Arias, soy colaborador de la Intendencia de Transportes de ARECEP. Vamos a dar inicio a la charla explicativa de la propuesta de fijación tarifaria ordinaria de oficio para el servicio de transporte público remunerado a personas modalidad taxi, base de operación regular, tramitado bajo el expediente ET 086-2021. Es importante recordar que esta actividad es promovida por la ARECEP en procura de resolver las diferentes preguntas, ¿verdad? Con respecto al proceso que se está llevando, por lo cual esta actividad es meramente informativa y cuyo objetivo es brindar información para todas aquellas personas que requieran o quieran presentar su postura en el próximo proceso, que es la audiencia pública que se llevará a cabo el próximo 18 de marzo del 2022. Esta presentación va a ser subida a la página de internet de la ARECEP, www.arecep.gov.cr, y para sus preguntas y consultas van a poder ser tramitadas por medio de correo electrónico a la dirección consejero@arecep.gov.cr a más tardar el próximo 7 de marzo de 2022. Sin más preámbulo, el proceso de fijación tarifaria. El presente proceso de fijación tarifaria se debe a la aplicación de la metodología de fijación tarifaria ordinaria y extraordinaria del servicio de transporte público, modalidad taxi, base de operación regular, aprobado mediante la resolución RE 207 de la Junta Directiva de 2021, del pasado 21 de octubre de 2021. Esta metodología contrajo los siguientes aspectos importantes. Un primer aspecto, que es la actualización de los parámetros operativos y de rendimiento del servicio con base al estudio realizado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR. Actualizó todas las frecuencias de cambios y precios de insumos y mantenimientos. Se eliminó la tarifa de espera. Y la metodología tarifaria que se aplica es para establecer la tarifa máxima de referencia para el pago de servicio de transporte remunerado a personas, modalidad taxi, en las bases de operación regular, según tipo de vehículo, sean rural y adaptados para personas con discapacidad. Dentro de los vehículos considerados en este estudio son aquellos vehículos que utilizan la combustión interna de diésel y gasolina. Las tarifas vigentes en este momento son del servicio de taxi, base de operación regular, son las aprobadas en la resolución RS 0052 de la Intendencia de Transportes 2021 del pasado 18 de agosto de 2021, cuyo trámite tarifario se llevó en el expediente ET 045-2021. Dentro de la estructura general de tarifas, se encuentran las siguientes. Una primera tarifa, que es la tarifa banderazo, y esa tarifa es calculada como resultado de la operación de dividir los costos totales para realizar el servicio de taxis entre la multiplicación de dos parámetros operativos, que es el número de días de operación por mes de servicio y los kilómetros diarios que el vehículo es utilizado. Además, hay un elemento que está incorporado en base a la metodología, que es aquel factor por concepto de comisión de acceso y uso de la plataforma digital oficial del servicio, pero en este caso no es calculado, ya que no es obligatorio en este momento. La tarifa variable por distancia es igual a la tarifa banderazo, es el resultado de considerar los costos totales por brindar el servicio entre la multiplicación del número de días de operación del mes por los kilómetros diarios que el vehículo es utilizado. La tarifa de demora es aquella tarifa, que se considera con ciertos costos, no todos los costos totales, sino son los costos de reposición de activos, el derecho de seguros, riteo y cánones, más los salarios y los gastos de administración por la actividad, entre el número de días de operación por la jornada diaria de operación. Ahora bien, la metodología también establece una tarifa total máxima, que será por el pago, por los servicios de taxi en base de operación regular, y es aquella tarifa que va a estar calculada de la siguiente manera. Un primer elemento, que es un elemento
fijo, que es la tarifa banderazo, ¿verdad? Y un segundo elemento que va a estar caracterizado por ser variable, ¿verdad? Y va a depender de la velocidad con que se mueva o transita el vehículo taxi. Por ejemplo, si el vehículo se mueve o tiene una velocidad mayor a la velocidad frontera, que es equivalente a 12 kilómetros, la tarifa total máxima, ¿verdad?, va a tener el componente de la tarifa variable por distancia por la distancia total del viaje por encima del primer kilómetro con la velocidad mayor a velocidad de frontera. En cambio, si el vehículo taxi va a una velocidad por debajo de la frontera, ¿verdad?, se le imputaría también la tarifa por demora y por el tiempo total del viaje por encima del primer kilómetro con una velocidad menor a la frontera. ¿Cuáles son los rubros de sujeto de revisión? Generalmente son estos 7, ¿verdad? Un primer rubro, que es el rubro de activos fijos, reposición de activos fijos. Un segundo, que es el pago de derechos, seguros, inspección técnica, vehicular y cánones. Un tercero, que es el pago de salarios, incluyendo las cargas sociales. Un cuarto, que es el consumo de combustible. Un quinto, que es la reparación y mantenimiento. El sexto, que sería el consumo de llantas y lubricantes. Y por último sería el costo o el gasto de administración de la actividad de taxis. ¿Qué es lo que se analiza en cada rubro? Con respecto al rubro de reposición de activos, aquí se actualizó todo lo que son los precios de los principales activos. En eso está el precio del tipo de vehículo. Se actualizó también el precio de los taxímetros, ¿verdad?, que tienen que tener la característica de que tienen que tener su impresora y el componente de voz, y el valor promedio del radio de comunicación. Es importante señalar que todos estos valores fueron obtenidos en consulta directa a los diferentes importadores y comerciantes de los diferentes activos. En la parte de salarios, se actualizó lo que es el salario de taxista, que se tomó el decreto 43.365 del Ministerio de Trabajo, publicado en la Gaceta 247 del 23 de diciembre de 2021. Con respecto a los derechos y seguros, revisión técnica y cánones, los componentes que se analizaron fue el seguro obligatorio, el impuesto a la propiedad del vehículo, el impuesto al IFAM, timbre fauna silvestre y la ley 7088, y su fuente fue el Instituto Nacional de Seguros. También se actualizó lo que son el costo de los seguros voluntarios en la cobertura A y con la cobertura C, ¿verdad?, en los cuales fueron también consultados al Instituto Nacional de Seguros. También se actualizó lo que es la inspección técnica vehicular, el costo por la inspección técnica vehicular. Hay que recordar que son 2 al año. Los costos por el canon de regulación del CTP y el canon del ARC. Para el cálculo del rubro de combustibles, se utilizaron los siguientes parámetros operativos, como es el número de días de operación, los kilómetros diarios que recorre el vehículo, los kilómetros improductivos, la eficiencia promedio ponderada del consumo por vehículo. Nomás recordar que todos estos parámetros fueron actualizados, ¿verdad?, en la resolución de la Junta Directiva 207. Por parte del precio del combustible, ese fue el precio promedio del semestre inmediatamente anterior, que es lo que corresponde del 1 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2021 por litro de combustible. En el rubro de reparación y mantenimiento, se utilizaron el parámetro operativo, frecuencias de cambio de insumos de reparación y mantenimiento y el kilómetro improductivo. También se actualizó lo que son los precios de los insumos, como por ejemplo amortiguadores, fibras, balanceo, fajas de distribución, interruptores, solenoides, relay y baterías, entre otros. En el rubro de llantas y lubricantes se utilizaron los parámetros de
número de días de operación, los kilómetros diarios, los kilómetros improductivos, la frecuencia de cambio de lubricantes y llantas, y sectorizar lo que es el precio de insumos de llantas nuevas, aceites, lubricantes, filtro de aceite, filtro de aire y el filtro de combustible. Con respecto al costo de administración de la actividad, según la metodología establecida en la resolución RE 2007 de la Junta Directiva 2021, este es un porcentaje de un 5% de los costos en salarios y derechos, y además también se actualizó el costo o el gasto que incurren los taxistas por el concepto de uniformes. Ahora bien, en base a eso y en base a los cálculos, se pudo tener la siguiente estructura de costos. Con respecto a los costos, la estructura de costos del taxi sedán, tenemos que el costo de reparación y mantenimiento abarca un 47.47%. El costo de salario de conductores de vehículos taxis es un 32.62%, seguido del consumo de combustible, que es un 11.98%. La estructura de costos para los taxis adoptados para personas con discapacidad. El principal rubro es el pago de salarios de conductores, que es un 38.31%. La reparación y mantenimiento es un 31.65%. Y el consumo de combustibles pesa un 12.10%. Con respecto a las tarifas de los taxis rurales, el costo por reparación y mantenimiento equivale a un 40.10%. El pago de salarios de conductores corresponde a un 29.84%. Y el costo por reposición de activos fijos corresponde a un 11.85%. En base a esta estructura de costos y en base a las fórmulas mencionadas anteriormente, se tuvieron los siguientes resultados con respecto a las tarifas. Para las tarifas de vehículo taxi sedán, ¿verdad? La tarifa banderazo, que corresponde al primer kilómetro, se tiene una tarifa vigente de 680 colones, y la tarifa que se propone es una tarifa máxima, ¿verdad?, de 850 colones, el cual significa un aumento de un 25%. Con respecto a la tarifa variable, que es la tarifa vigente de 645 y una tarifa máxima de 850, y el cual corresponde a un aumento del 31.78%. Con respecto a la tarifa por demora, la tarifa vigente son 6.400 y la tarifa máxima resultante son 3.215, por lo cual tiene una variación relativa de menos 49.80%. Para las tarifas de taxi adaptadas para personas con discapacidad, la tarifa banderazo pasaría de 680 a una tarifa máxima de 760, con un aumento de 11.76%. La tarifa variable pasaría de 605 a una tarifa máxima de 760, con un aumento del 25.62%. Y la tarifa de mora pasaría de 6.100 a una tarifa máxima resultante de 3.445, con una reducción relativa del 43.52%. Con respecto a la tarifa de vehículo taxi rural, la tarifa banderazo pasaría de 680 a una tarifa máxima de 945, lo cual es equivalente a un crecimiento de 38.97%. La tarifa variable pasaría de 660 a una tarifa máxima resultante de 945, el cual significaría un crecimiento del 43.18%. Y la tarifa de demora pasaría de 6.675 a una tarifa máxima de 3.530, lo cual significaría un decrecimiento de un 47.12%. Ya para ir finalizando la actividad, tenemos las siguientes consideraciones finales. La primera es que la tarifa que se propone en este estudio tarifario es una tarifa
de máxima de referencia, ¿verdad?, para el pago de servicio de transporte remunerado a personas modalidad taxi, base de operación regular, el cual significa que es una tarifa que puede ser negociada entre el taxista y el pasajero. El número de expediente para que puedan consultar toda la información de esta propuesta es el ET 086-2021, el cual se encuentra disponible en la página www.arc.go.cr. Para las consultas o dudas que pueden ser remitidas al correo consejero@arc.go.cr hasta el próximo 7 de marzo de 2022. Y no queda más de otra invitarlos para la audiencia pública. La audiencia pública que se llevará el próximo 18 de marzo de 2022 a las 17 horas con 15 minutos y será transmitida por medio de la plataforma Cisco Webex. El enlace para participar en dicha audiencia pública se encuentra en la convocatoria de audiencia pública y en la página web de la ARC. Esto sería todo, muchas gracias y muy buenas tardes.